El camino hacia la maternidad sugiere en todos sus matices una pérdida. Y me dirás, Rafa, ¿cómo vas a decir que la maternidad sugiere una pérdida si el ser mamá es el regalo más grande que nos da la vida a las mujeres? Y es que, dura verdad, pero el embarcarnos en la decisión de ser madres va a sugerir, de alguna u otra forma, que hagamos un duelo. La mujer que sí puede tener bebés sufre por un tiempo la pérdida de esa identidad frente a quien fue antes de ser madre. Esa mujer que no puede tener hijos sufre una pérdida hacia la ilusión de ese proyecto de vida que ya no puede ser. La mujer que vive un aborto sufre la pérdida de ese hijo que venía en camino y ya no está. Cada mujer lo vivirá dependiendo de su situación de vida en mayor o menor intensidad, pero ninguna se salva. Y como en todas las pérdidas vivimos un duelo, necesitamos respetar el proceso natural al que debemos enfrentarnos para adaptarnos nuevamente a la realidad. Yo no soy mamá y pensarás, ¿qué sabrá la Rafa de la maternidad si nunca ha sido mamá? Bueno, porque si bien no tengo hijos, lo que sí tengo son los miles de testimonios de mis pacientes, de mis amigas, de mis hermanas, de muchas mamás y mujeres embarazadas que han pasado por un montón de estas situaciones. Porque soy psicóloga y esto funciona igual que una depresión. No necesito tener una para poder entenderla, para tener herramientas y para poder ayudar a la gente que llega a mí. Bienvenido, bienvenida a este quinto episodio. Esto es The Healing Method, un podcast de salud mental. Quiero empezar este episodio hablando sobre las pérdidas durante el embarazo. Y es que la motivación de crear todo este capítulo vino de una conversación que tuve el otro día con una amiga que va a ser mamá y me contaba que antes de este embarazo había tenido una pérdida. Mientras me contaba esto, pude sentir su tristeza y me dijo, la verdad es que no contamos a nadie. Yo en sus ojos veía esta sensación de vergüenza y culpa y le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, no tienes idea lo difícil que ha sido. Una parte de mí se cuestionó qué hice mal. ¿Será que no me cuidé lo suficiente? ¿Será que hay algo de mí que no me deja hacer un hogar para mi hijo? Y claro, me quedé un ratito con ella acompañándole en cómo se sentía, pero después de un rato me dijo algo que me removió un montón. Me dijo, no sabes, la mayoría de mis amigas de mi grupo han tenido una pérdida. Es más, entre un 10 y un 20% de las mujeres sufren un aborto en las primeras 20 semanas de gestación. Y de mi grupo, de las 5 que vamos a ser mamá, 3 hemos perdido un bebé. Me quedé en shock, de verdad, y mi primer pensamiento fue, ¿y por qué nadie está hablando de esto? Y en camino a mi casa me quedé pensando en lo duro que debe ser vivir algo así. El proceso emocional tan doloroso que debe ser tener que enfrentarse a un aborto. Y automáticamente me pregunté, ¿por qué si las pérdidas de un embarazo son tan comunes, no nos sentimos como mujeres en libertad de poder hablar de esto sin tabúes ni señalamientos? A ver, y obviamente entiendo que haya un montón de mujeres que por libre elección no quieran compartirlo, que sea algo como muy personal, que simplemente prefieren guardárselo para sí mismas. Eso es respetable. Pero a lo que voy es que desde cuándo el hablar de la complejidad del embarazo, de la parte oscura de la maternidad, desde cuándo hablar de una pérdida, que son cosas que nos aquejan en realidad a la mayoría de mujeres en el mundo, se convirtió en tabú. ¿Qué harías si un día te despertaras y te dijeran que la persona más importante de tu vida ya no está? Date un ratito para pensarlo. Bueno, esto que acabas de sentir, o quizás ya lo has vivido alguna vez en tu vida, se parece a lo que siente ese papá y esa mamá cuando el médico les dice que su bebé ya no tiene latido. Este es uno de los dolores más fuertes que vive cualquier persona a lo largo de su vida. En una pérdida durante el embarazo, la vida y la muerte van de la mano. Es una contradicción gigante para quien lo vive. La parte más compleja de todo esto es que esta es una realidad tan poco visibilizada que la sociedad ni siquiera le ha puesto un nombre. Quienes pierden a sus papás son huérfanos. Quienes pierden a su pareja son viudos. Pero si alguien pierde un hijo, incluso antes de que nazca, no tiene nombre. Y cuando algo no tiene nombre, es difícil de materializar. Las madres que viven una pérdida se sienten invadidas por la tristeza, sienten culpa, se cuestionan, tienen muchas dudas de si hice algo que mi bebé que le hizo daño. Tienen mucho miedo, se sienten solas. A muchas hasta les cuesta estar cerca de alguna embarazada. Están viviendo un duelo como cualquier otro en su vida. Obviamente no solo desde ese bebé que venía en camino, sino que también tienen que enfrentarse a la pérdida de ese proyecto de vida, de esa ilusión, de esa idea de su vida hacia un futuro en familia.
Y claro, generalmente nuestra primera respuesta en momentos como estos es, ay, pero tú tranquila, ustedes son jóvenes, ya vendrá otro. Dios sabe por qué hace las cosas. La naturaleza es muy sabia, por algo será. Fíjate lo invalidantes que son todas estas frases para quien lo recibe. Es como si a través de este tipo de consuelo también quisiéramos invisibilizar el propio dolor de esa mujer, lo cual refuerza su creencia de que debe vivir su pérdida en silencio. Demuestra y refuerza nuestra idea como sociedad de que las pérdidas son un secreto del que se debe hablar en voz baja y mantiene a esta realidad completamente escondida de la existencia humana. Acompañar a una madre en su pérdida implica abrir la puerta a hablar de esto en voz alta. Implica que como sociedad podamos alzar la voz y materializar algo que a muchos les pasa. Pero sobre todo implica dejar como todo este positivismo tóxico a un lado y poder acompañar desde el amor y la empatía, respetando el proceso natural que debe hacer esa mamá para superarla. Ya de cómo acompañar a alguien que está pasando por algo así vamos a hablar en un ratito. Otro de los cuestionamientos que surgió después de esta conversación fue ¿por qué nadie habla sobre la maternidad? ¿Por qué nadie habla sobre las mamás que no pueden tener hijos? ¿Por qué nadie habla sobre la dificultad que implica embarcarse en este camino? ¿Por qué nadie habla del lado oscuro del embarazo? O bueno, más bien, ¿por qué cuando hablamos sobre ella lo hacemos llenas de juicios y reglas? Que si quieres ser mamá, que por qué tan joven, que aproveches mejor la vida en pareja. Que si no quieres ser mamá, que qué horror, que es una decisión egoísta y que te vas a arrepentir. Que si quieres dar de lactar, uy, no, suerte, es demasiado cansado. Que si no quieres dar de lactar, que tu hijo va a generar desapego contigo. Que si quieres trabajar, no, qué mala madre, cómo deja botado a su hijo. Que si no quieres trabajar, que eres una mantenida y que deberías de ayudarle a tu esposo con los gastos. Uf, cuánta presión. Qué compleja se vuelve la maternidad bajo estos términos. La expectativa para las mujeres es demasiado grande. Ahí fue cuando entendí por qué tantas mamás se sienten solas. Ahí fue cuando me hizo clic el aislamiento al que se enfrentan muchas mujeres al momento de vivir todo este proceso. Y la verdad es que las mujeres de ahora la tenemos más difícil que las de antes. A ver, no en nombre de victimizarnos y decir, ay, pobrecitas nosotras, qué difícil nos toca, sino más bien en nombre de entender cuál es nuestra realidad. La mujer de ahora tiene doble trabajo. El de cuidar a su hijo y el de seguir creciendo profesionalmente mientras sostiene su casa económicamente. La mujer de ahora tiene doble trabajo porque evidentemente somos una generación muchísimo más consciente. Tenemos demasiada información disponible sobre cómo generar una crianza positiva, lo cual pienso que es bueno de alguna manera, pero al mismo tiempo nos juega en contra porque con tanta información sobre cómo supuestamente deberíamos criar, también se nos imponen demasiadas expectativas. Tenemos la vara demasiado alta sobre cómo deberíamos maternar de forma consciente sin haber tenido un modelo desde nuestros propios papás sobre cómo hacerlo. Aquí no quiero echarle la culpa a nadie, pero lo cierto es que las generaciones pasadas, justamente desde su falta de información, no supieron cómo criar a los hijos desde este lado más cercano y respetuoso. Por lo cual, ahora nosotros como padres tenemos mucha información, pero no tenemos un modelo del que aprendimos a hacerlo distinto. Tenemos doble trabajo porque necesitamos desaprender la forma en la que fuimos criados y aprender una nueva sin un referente al que podamos seguir. Tenemos doble trabajo porque al ser una generación más consciente, también sabemos que para poder llevar esta crianza desde un lugar distinto, debemos encargarnos de sanar nuestra propia historia, nuestras propias heridas de vida. Doble trabajo, sanar y paternar o maternar al mismo tiempo. Hace un ratito les decía que la maternidad implica de alguna otra manera el vivir una pérdida, un duelo. El más tangible, la pérdida de esa identidad. El dejar de ser esa mujer que tenía únicamente que ver por sí misma para convertirte en alguien que tendrá que cuidar por unos buenos años a alguien más. Al mismo tiempo, la pérdida del cuerpo a nivel físico, perder a toda esta figura que empieza a transformarse en la medida en la que el bebé crece, y obvio la preocupación, la angustia y la culpa que sienten muchas mujeres al experimentar todos estos cambios. Como sociedad hemos satanizado todo esto desde esta premisa de que estás siendo el hogar de tu bebé, debes respetar los cambios de tu cuerpo. Y sí,
Y por ahí y tenemos que respetar el proceso natural de nuestro cuerpo, de irse transformando. Pero la verdad es que los sentimientos que acompañan estos cambios pueden también coexistir. Es normal, sobre todo en mujeres que, por ejemplo, le dan especial importancia a cómo se ven y se sienten físicamente. Me parece completamente natural que hay una parte de ti que se vea al espejo y se le remuevan ciertas fibras al no reconocerse en ese nuevo cuerpo que cambia a diario. La pérdida del sueño durante el embarazo, porque hay miles de mamás que no duermen. Y eso es importante porque yo siempre digo que una paciente que no duerme bien es una paciente completamente desregulada emocionalmente. O en el otro extremo, el cansancio, los estragos, también implica vivir la pérdida de esa funcionalidad, de esa rutina, de esa energía, de poder levantarte temprano en la mañana, hacer ejercicio y trabajar productivamente como antes lo hacías, de hasta poder comer sin tener ganas de vomitar. Una paciente me decía, Rafa, te juro que me tomó 2 años volverme a sentir yo misma. Por 2 años me sentí una persona completamente desconocida a la mujer que en algún momento fui. Ya ni siquiera me acordaba de la persona que era antes de ser mamá. Tenemos a la maternidad completamente idealizada justamente porque nadie habla de su sombra sin tabúes ni cuestionamientos. Desde la idealización creemos que el conocer a un hijo es amor a primera vista y que vas a sentir el amor más grande de tu vida. Y pienso que sí, si bien hay muchas mujeres que tienen esta sensación hermosa, casi inexplicable, que aparece en el momento en el que nace el bebé, hay otras que no lo viven igual. Hace un tiempo justo llegó a mi consulta Andrea, que quería trabajar en cómo estaba viviendo su maternidad, y en una de las sesiones me dijo, Rafa, me he sentido súper culpable. Cuando nació mi bebé, yo no sentí ese amor a primera vista que dicen todas las mamás que sienten. Yo estaba en shock, agotada, tuve 14 horas de labor de parto. Mientras me ponían mi bebé encima, me estaban cerrando la herida. No dormí toda la noche. Yo lo único que quería en ese momento era dormir, descansar, comer sushi y prepararme un poquito para los días que sabía que se me venían. Y te juro que sentí tanta culpa que ese fue uno de los primeros golpes que recibí en mi maternidad. Y en realidad el sentir de esta mamá me hizo mucho sentido. Me hizo sentido que no haya sentido ese amor desbordante, esa conexión irreal desde el primer momento, porque la plena es que los vínculos, todos los vínculos, incluso los vínculos con los hijos, son algo que se fortalece y se construye en el tiempo. Al amor, para que florezca, tenemos que alimentarlo. No es un sentimiento que se activa o se desactiva únicamente con aplastar un botón. Es algo que debemos permitir que fluya en la medida en la que compartimos, criamos, conectamos con ese bebé, con ese niño día a día. A esa conexión, muchas mamás la van a ir construyendo con el tiempo. El problema es que al no sentirlo, como nos lo transmitieron en las películas, aparece la culpa. Y la verdad es que yo veo que la culpa es el eje central desde donde sostienen la maternidad muchas mujeres, porque desde esta idealización se nos ha quitado la posibilidad de sentirnos frustradas, abrumadas, cansadas, hasta hartas, sin sentirla. Se nos ha quitado la posibilidad de expresar libremente lo que sentimos, porque si lo hacemos, tenemos como muy instaurada esta creencia de que somos malas madres, que el amor a ese hijo, a esa hija se pone en juego por el simple hecho de no vivir la maternidad en completa plenitud. Esta misma paciente de la que les hablaba hace un ratito me decía, Rafa, ser mamá ha sido lo más hermoso y al mismo tiempo lo más difícil que he hecho en mi vida. He sentido en este último tiempo una montaña rusa de emociones. Yo siempre había soñado con ser mamá, pero en verdad me está costando más de lo que pensé. Hay veces en las que siento todo este amor profundo, pero hay otras veces en las que me siento agotada, súper estresada. Me he llegado hasta sentir súper sola a pesar de que mi familia, mis papis y mi esposo han estado súper pendientes. Y no sabes lo culpable que me he podido sentir con todo esto. Es como si tuviera una guerra interna conmigo misma. Incluso me pasa que veo a otras mamás en Instagram que parece que lo tuvieran todo controlado y siento que hay algo en mí que está fallando. Muchas veces hasta me cuestiono si soy una mala mamá por no estar disfrutando esto como debería. Rafa, no sabes las veces que he llorado en silencio por miedo a que me juzguen o no me entiendan. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto puede llegar a sentir al mismo tiempo una misma mujer? Y aquí me parece que es súper importante separar las dos partes. El ser madre debe ser separado de la propia maternidad en sí.
El sentir emociones desagradables frente al embarazo y la maternidad es completamente normal. Y eso no condiciona, eso no pone en juego el amor que tú sientas por tus hijos. Puedes amar a tu hijo incondicionalmente y al mismo tiempo sentir que hay muchas cosas de la propia maternidad o del embarazo que te cuestan, que no te gustan, que te incomodan. Es súper importante desactivar este cuestionamiento interno de, ay, pero si me estoy sintiendo así, entonces no soy una buena mamá. Entonces eso quiere decir que yo no quiero lo suficiente a mi hijo. Incluso hay que desarmar a este cuestionamiento externo de los demás de, si dándote quejas, entonces ¿para qué decidiste ser mamá? Porque la maternidad, como todo en esta vida, no puede vivirse en polos, en blancos o negros. O amo la maternidad y es lo mejor que me ha pasado en la vida, o la odio y eso quiere decir que también pongo en juego lo que siento por mis hijos. La maternidad se puede vivir en grises. El embarazo se puede vivir en grises. Y eso no condiciona ni tu amor ni tu capacidad para maternar ni darle a tu hijo un hogar sano donde crecer. Hay algo que ven muchas mujeres que tiene que ver con la necesidad de probarse a sí mismas que son buenas mamás. Y que el ser buenas mamás implica pegarse a la idea de que son superpoderosas, de que todo lo pueden, de que tienen que estar pendientes y presentes para su hijo a las 24 horas del día. Que mientras más sacrificio hagas, mejor mamá serás. Y aquí es demasiado importante que puedas evaluar la regla con la que estás midiendo el si eres o no una buena mamá, que en realidad no vendrá de la cantidad de sacrificio que sostengas. Pienso que es sano aprender a pedir ayuda, aprender a delegar para poder entregarle a ese bebé o a ese niño tiempo de calidad, tiempo de verdad. Tu hijo no necesita que te sacrifiques, que tu tiempo se resuma únicamente a levantar juguetes, a bañarle, a que hagas solamente esas cosas de la maternidad que te cansan únicamente para demostrarte que lo estás haciendo bien. Tu hijo necesita que el tiempo que le entregues sea un momento para conectar, sea tiempo en donde en realidad te sienta emocionalmente presente y disponible. No necesitas demostrarte que eres una buena mamá haciéndolo todo sola. Más bien necesitas aprender a pedir ayuda para no perderte de tu propósito. Ser una mamá emocionalmente disponible, pero sobre todo para no perderte a ti mismo en el proceso. Como mamá, ya sea en el embarazo o después de haber tenido un hijo, tienes que ser egoísta. La maternidad es un trabajo a tiempo completo y eso hace que muchas mujeres se pierdan de sí mismas y se olviden de quiénes son, de qué les gusta, de qué cosas disfrutaban, por entregarse a sus hijos. Y si bien es cierto que una vez que decidiste ser mamá, no puedes renunciar y decir, ay no, ya, no me gustó, renuncio. También es cierto que para poder maternar sanamente tienes que ser egoísta y pensar en ti. Darte tiempos por fuera de la crianza, del trabajo, de tu pareja, para reconectar con las cosas que antes hacías, que has dejado de hacer. Tienes que ser egoísta y tener ese un momento a la semana que sea exclusivo para ti, donde puedas escuchar música que te gusta, no solamente música de niños todo el día, la vaca Lola, salir a comprarte ropa para ti, no solamente ropa de niños, verte una peli que tú elijas, no solamente dibujos animados cada vez que prendas la tele. Haz cosas que te ayuden a volver a tu centro, en donde puedas arreglarte, salir, hacer lo que quieras hacer para que puedas ir conectando con esa esencia tuya como mujer por fuera de ser madre, para que puedas recargar tu batería emocional para poder estar presente de verdad en los momentos en los que estés con ellos. Sacrificar tu vida en nombre de tus hijos no te hace mejor mamá. Hablemos ahora de esas mujeres que no han decidido tener hijos aún. Y es que la maternidad es una decisión que se debe tomar súper conscientemente. Yo veo en mis pacientes esta presión que muchas sienten frente al hecho de que es supuestamente el siguiente paso que deberían dar. Lo que les toca hacer, porque bueno, total, ya estoy en pareja. ¿Y qué va a decir la gente si llego a tomar la decisión de no serlo? O si me demoro mucho. Yo, personalmente, he sentido cierta presión. ¿Y tú y el Sebas ya están pensando en los hijos? ¿Y los hijos para cuándo? Verás que el reloj biológico corre. Algo que a mí me ha ayudado es poder poner límites y muy respetuosamente saber responder, oye, gracias de verdad por estar pendiente, pero en verdad yo siento un montón de presión cada vez que tú me haces esta pregunta. Me gustaría que más bien puedas respetar mis tiempos. Obviamente la respuesta de la mayoría de personas después de que yo respondo esto es como, ay, es solo una pregunta, tampoco es para tanto. Lo bueno es que yo no me quedo enganchada y les vuelvo a repetir con la misma amabilidad, que es algo que necesito que se respete y no se cuestione. Durante mucho tiempo incluso hubo una parte de mí que sintió un montón de miedo. Tenía un miedo tan grande que hasta incluso opacaba mi propio deseo de convertirme en mamá.
Mi miedo venía de esta sensación de querer hacerlo bien, conscientemente, de poder criar a mis hijos siendo una mamá presente emocionalmente y al mismo tiempo sentir que no tengo idea cómo hacerlo, que quiero aprender a no repetir patrones, pero que no sé bien cómo se hace eso. La gente que me conoce sabe que el trabajo es un pilar demasiado importante en mi vida. Y por mucho tiempo sentir que el tener hijos implicaba dejar de lado como este eje tan esencial en mi vida. Me daba miedo la falta de libertad que iba a tener, me daba miedo el cambio en la dinámica con el Sebas, me daba miedo incluso hasta los cambios que iba a tener que pasar mi cuerpo. En resumen, me daba demasiado miedo el cambio desde esta creencia súper irracional que tenía de que iba a tener que olvidarme de mí por completo si decidía ser mamá. Y la verdad es que todavía tengo miedo, pero en terapia he entendido muchas cosas que me han ayudado a que el miedo se haga cada vez más chiquito. Una de las cosas con las que más me quedo después de haberlo trabajado en terapia es que la decisión de crear una familia tiene que venir de la mano de un deseo lo suficientemente poderoso o importante. La maternidad es de por sí una tarea lo suficientemente demandante y pienso que la única forma de poder sobrellevar lo complicado, lo cansado emocional y físicamente que es y el cambio que sugiere hacer en tu vida y en pareja es que debe sí o sí acompañarse de un deseo real y genuino por hacerlo para que eso sea lo que te sostenga como mujer, lo que les sostenga como pareja en los momentos en los que las cosas se pongan difíciles. Si todavía ese deseo no es lo suficientemente grande, tómate el tiempo que necesites para decidirlo. La decisión es tuya, tu vida, tu familia, tu pareja es tuya y tienes derecho a decidir qué quieres hacer con ella. Haz este examen interno consciente y respóndete siendo lo más sincera posible. ¿Por qué quiero tener hijos? Revisa si tu respuesta está cargada de reglas o voces externas. O si realmente existe una razón o un deseo tuyo, propio, real, que sostenga la posibilidad de ser mamá. Lo mismo pasa en la pareja. Para poder tomar esta decisión en equipo debemos hacernos las preguntas correctas. Te dejo algunas que pueden hacerse juntos antes de tomar la decisión de ser papás y te recomiendo que puedan responderlas cada uno por su cuenta y luego se den un ratito para compartirlas. La primera y más importante es ¿por qué quiero tener hijos? ¿Estoy dispuesto a dedicarme a cuidar y a criar desde un lugar consciente? ¿Tengo la capacidad emocional en este momento para hacerlo? ¿Estoy dispuesto a enfrentar los cambios y desafíos que conlleva ser papá o mamá? ¿Estamos listos como pareja? ¿Hemos hablado sobre qué esperamos y cuáles son nuestras responsabilidades como padres? ¿Tenemos una base sólida y estable en nuestra relación en la que sabemos que podemos sostenernos y acompañarnos en momentos difíciles? ¿Tenemos la capacidad económica para dar este paso? Responder conscientemente a esto te va a ayudar un montón para que entre tú y tu pareja puedan construir un camino en conjunto y asegurarse de que ambos están caminando en la misma dirección. Así que bueno, hablando de que la maternidad sugiere una pérdida en todos sus matices y de la complejidad a nivel emocional que experimenta una mujer en todas sus etapas, hablemos de estas cosas. Si en este momento estás embarazada o si eres mamá, si has vivido una pérdida, si no puedes tener hijos, habla. Habla con las personas que te quieren de cómo te sientes. Apóyate en esas personas importantes y déjate acompañar. Encuentra una comunidad. El camino de la maternidad puede tornarse súper solitario si no nos sostenemos de nuestra tribu, las mujeres, de nuestra pareja y de la gente que nos quiere. Habla y verás lo lindo que se siente dejarse acompañar y alumbrar por las personas que de alguna otra forma se han sentido igual que tú. Déjate acompañar porque estoy segura de que hay alguien allá afuera que lo ha vivido igual que tú y que en algún momento también se sintió como tú te sientes. Piensa que aparte no solamente tú vas a recibir ese apoyo que necesitas, sino que el hablar con otras mujeres también te va a permitir a ti apoyarles, apoyar a otras que también necesitan ser escuchadas, escucharte a ti, aprender de ti. Y la verdad es que no hay nada más gratificante que eso. Generalmente el señalamiento o la crítica frente a la maternidad viene de las mismas mujeres. No digo que los hombres no lo hagan, pero en general somos mujeres cuestionando a otras mujeres. Seamos más amables entre nosotras mismas, seamos más empáticas. Y si alguien te cuenta que ha vivido una pérdida, que está embarazada, que está en posparto, que es mamá, quiero que puedas ser más compasivo y empático. Que en vez de intentar subirle el ánimo para que se sienta mejor, más bien puedas solamente acoger las emociones que la acompañan.
que pueda hacerle sentir entendida y sostenida, no frente al contenido de lo que te cuenta, sino frente a la emocionalidad que experimenta validando su malestar. Entonces, si una mamá te cuenta que la maternidad está siendo súper difícil para ella y que está cansada y en ocasiones súper abrumada, responder al contenido de lo que te está diciendo sería, pero busca ayuda. Quizás necesitas ser más flexible con el trabajo para que esto no sea tan difícil. Mientras que responder a su emoción sería, te entiendo y te noto súper cansada, súper estresada, es normal, estás sosteniendo muchas cosas al mismo tiempo. Hay algo que puedo hacer por ti. Esta es la mejor forma de ayudar a alguien que quieres, sea cual sea la etapa de la maternidad que esté pasando. Necesitamos una sociedad más comprensiva, con menos reglas, con menos señalamientos, pero sobre todo con menos expectativas sobre cómo deberíamos maternar. Necesitamos una sociedad más consciente que hable de este tema sin filtros. Necesitamos abrazar la maternidad respetando el proceso natural por el que pasa cada mujer en cada una de sus etapas. Pero sobre todo, necesitamos darnos permiso a ser imperfectas, a equivocarnos y aprender en el camino sin culpas y sin tanta presión. Necesitamos una comunidad que nos apoye, que celebre nuestro camino y nos sostenga en los momentos difíciles. Porque al final de los finales, lo más importante es que una mamá pueda vivir su maternidad de una manera auténtica y feliz. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es The Healing Method, un podcast de salud mental.